Mi familia me usó durante años como cuidadora de mi abuela mientras mis hermanos viajaban, prometiendo que la casa sería mía. Cuando murió, cambiaron el testamento a sus nombres. Pero ahora perdieron todo frente al juez y me ruegan por vivir aquí. Les cerré la puerta en la cara sin escuchar una palabra más. Me pasé casi una década cuidando a mi abuela mientras mis hermanos viajaban, se casaban, se divorciaban, cambiaban de trabajo y vivían sus vidas sin mirar atrás. Durante años, cada vez que me sentaba con ellos a hablar de mi futuro, me repetían lo mismo: la casa será tuya, es lo justo. Nadie más ha hecho lo que tú haces. Era casi un mantra familiar, una promesa sagrada dicha con una sonrisa fingida y palmaditas en la espalda. Yo me lo creí. Me aferré a esas palabras en las noches largas, cuando tenía que cambiarle los pañales a mi abuela a las 3 de la mañana o cuando tenía que cancelar salidas con amigos porque ella no podía quedarse sola. Cada vez que me sentía atrapado, me recordaba que todo esto tenía un propósito, que al final no me quedaría con las manos vacías. Vivimos en un suburbio al norte de Portland, en un barrio tranquilo donde la mayoría de las casas tienen jardines con rosales o gnomos de yeso y banderas de los Seahawks colgando en los porches. La casa de mi abuela era una de esas construcciones viejas de los años 60, con ventanas enormes y una cocina que aún tenía los electrodomésticos originales. El vecindario era agradable, con vecinos que sabían tu nombre y te saludaban al pasar. Pero para mí, esa casa era una mezcla de cárcel y santuario. Cuando empecé a cuidarla, tenía 24 años y acababa de dejar la universidad por falta de dinero. Me ofrecieron un trabajo medio tiempo en una cafetería cerca de Fremont Street, lo cual me venía perfecto porque así podía estar con mi abuela por las tardes y noches. Al principio pensé que sería temporal, algo de unos meses hasta que se organizara alguna alternativa. Pero los meses se volvieron años. Mis hermanos, Ryan y Beth, tenían sus vidas hechas. Ryan era ingeniero en Seattle, viajaba a menudo por trabajo y en sus redes sociales siempre aparecía en convenciones en San Diego o esquiando en Aspen. Beth vivía en Los Ángeles, trabajaba como coordinadora de eventos y tenía un estilo de vida que parecía sacado de Pinterest: brunch con amigas, yoga al atardecer, escapadas a Palm Springs. Ellos mandaban tarjetas para el cumpleaños de la abuela o llamaban en Navidad, pero en lo cotidiano, en lo jodido, estaba yo. Cuando mi abuela empezó a deteriorarse, a olvidar cosas, a tener caídas, fui yo quien cargó con todo. Lidiar con el Medicare, con el cuidador que no apareció, con el seguro que se negaba a cubrir una silla de ruedas. Cada decisión médica, cada urgencia en la madrugada, cada cita al hospital me tocó a mí. Y cada vez que pedía ayuda, la respuesta era la misma: tú estás allá, tú entiendes mejor la situación, o peor aún, silencio. Un día, después de una semana particularmente dura, me armé de valor y les pedí que hiciéramos algo oficial, que pusiéramos la casa a mi nombre. No para echarlos, no para aprovecharme, sino para tener una garantía de que todo este sacrificio no era en vano. Me reuní con ellos en la cocina, puse todos los papeles sobre la mesa: testamento antiguo, escrituras, incluso un poder legal que mi abuela había firmado años antes, y hablé con claridad. Les dije que no quería sorpresas, que no podía seguir así sin un mínimo de seguridad. Beth me dijo que entendía y que hablaría con un abogado amigo suyo. Ryan, como siempre, parecía molesto de estar perdiendo el tiempo, pero asintió con desgano. Pasaron las semanas y no volvimos a hablar del tema. Me tranquilicé pensando que todo seguía en pie, que aunque no lo dijeran en voz alta, sabían que era lo justo. Mi abuela murió a los 93 años, en el sillón de la sala, una mañana fría de enero. Yo estaba preparando panqueques cuando la encontré dormida, con una expresión tranquila. Fue un golpe devastador, no solo por la pérdida, sino porque toda mi vida había estado organizada en torno a ella. Durante el funeral, me sentí como un satélite sin planeta, sin función. Los hermanos llegaron, por supuesto, con trajes caros y discursos vacíos. Ryan hizo una intervención en la iglesia como si fuera el nieto más devoto del mundo. Beth lloró lágrimas de maquillaje y se abrazó con viejos vecinos que no había visto en 10 años. Una semana después, llegó la cita con el notario para leer el testamento. Fui con la tranquilidad de quien ya sabe el desenlace.
Había dado mi vida por esa casa, por esa mujer, por esa promesa. Me senté frente al escritorio, con las manos aún temblorosas por el duelo. Y entonces, el golpe. El testamento había sido actualizado 6 meses antes. La casa y todas las posesiones pasaban a manos conjuntas de Ryan y Beth. Nada para mí. Ni una nota, ni una carta, ni una disculpa. Me costó unos segundos procesarlo. Miré al notario como si hubiera leído mal. Pero no, estaba claro. Todo había cambiado sin que yo supiera. Me quedé en silencio mientras mis hermanos evitaban mi mirada. Al final, Beth murmuró algo como fue una decisión difícil. Me levanté y me fui. No recuerdo si dije algo. No lloré. No grité. Solo salí de ahí sintiendo que el mundo entero me había empujado a un abismo. Esa noche dormí en el sofá, abrazado a una foto de mi abuela que había tomado sin decirle a nadie. A la mañana siguiente, comencé a buscar abogados. No era solo el hecho de haber perdido la casa. Era la traición. La planificación silenciosa. El descaro de seguir tratándome como el hermano útil mientras me apuñalaban por la espalda. Me fui enterando de que Ryan había hablado con un notario privado en Seattle, de que Beth había usado un poder antiguo para manipular ciertos documentos. Y que todo había sido hecho en una ventana de tiempo en la que mi abuela ya no era completamente lúcida. Fui a una clínica geriátrica a pedir los historiales médicos. Los doctores documentaban deterioro cognitivo desde al menos un año antes de esa supuesta actualización de testamento. Tenía material para pelear. Y más importante aún, tenía una rabia que ya no me cabía en el pecho. Mientras mis hermanos ponían en venta la casa y empezaban a hablar de dividir ganancias, yo ya estaba reuniéndome con un abogado que conocía muy bien los casos de herencia irregular. Me explicó que si podía probar que mi abuela no estaba en condiciones mentales para firmar nada en esa fecha, y que hubo influencia indebida por parte de ellos, el testamento podía anularse. No sería fácil, pero tampoco imposible. Volví a esa casa una tarde con una llave vieja que aún funcionaba. La encontré llena de cajas, con etiquetas de mudanza Beth y oficina Ryan. Me senté en la sala, en el mismo lugar donde ella solía ver sus novelas, y respiré hondo. No era solo una casa. Era mi sacrificio hecho madera, mi juventud encerrada en esas paredes. Y no iba a dejar que me la arrebataran así. Cuando Ryan me llamó al día siguiente exigiendo que devolviera las llaves, le dije que se preparara, porque lo vería en la corte. Me colgó riéndose. Esa fue la última vez que alguno de ellos me tomó a la ligera. Actualización 1. 2 semanas después de haberme marchado de aquella oficina notarial con el corazón hecho trizas y la mandíbula apretada, seguía sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa sala, al tono neutro del abogado leyendo un testamento que me borraba de la historia como si nunca hubiera estado ahí. Como si no hubiera pasado las últimas noches de la vida de mi abuela limpiando vómito seco, ajustándole el oxígeno, dándole pastillas que a veces escupía porque creía que intentaban envenenarla. No lo superé en silencio. Empecé a moverme. Lo primero fue buscar al abogado que me habían recomendado en la cafetería donde trabajaba medio tiempo. Un cliente fijo, un tipo que venía todos los martes a leer el New York Times y tomar un espresso doble, me había dado su tarjeta semanas atrás, antes de que todo esto explotara. Si alguna vez tienes problemas con herencias, llama a Max, me dijo en tono casual, como si hablara del tipo que arregla frenos a buen precio. Llamé. Max Klein era un bulldog de unos 60 años con una oficina en un tercer piso sin ascensor cerca del centro de Portland. Cuando llegué, llevaba una chaqueta de cuero raída, olía a tabaco de pipa y tenía el escritorio cubierto de carpetas que parecían haber sobrevivido varias décadas. Pero escuchó todo sin interrumpirme, ni siquiera cuando me puse emocional contando detalles de los últimos meses de mi abuela. Cuando terminé, se recostó en su silla, se cruzó de brazos y dijo, «Vamos a clavarles un buen susto». No prometió castillos en el aire. Fue claro, el caso no era sencillo, pero era viable. Me pidió todo lo que tuviera, registros médicos, mensajes de texto, fotos, grabaciones y las había.
Cualquier cosa que pudiera mostrar que mi abuela no estaba en condiciones de tomar decisiones legales al momento de firmar esa supuesta actualización del testamento. Pasé las siguientes semanas reuniendo todo. Revisé las carpetas médicas que aún tenía en el closet del cuarto de mi abuela. Encontré notas de los doctores que hablaban de episodios de confusión, de pérdida de memoria a corto plazo, de paranoia leve. Había un documento de su neurólogo del Providence Medical Center que la declaraba cognitivamente comprometida 8 meses antes de la fecha del Nuevo Testamento. Además, encontré algo que ni siquiera sabía que tenía, una grabación en mi celular de una noche cualquiera, de esas en que mi abuela se ponía nostálgica y hablaba sin parar. En el audio, ella mencionaba claramente que había dejado la casa para mí porque nadie más estuvo aquí cuando me orinaba encima. Palabras textuales. Era crudo, sí, pero también una prueba irrefutable de intención previa. Max estaba entusiasmado. Armó un paquete de documentos con fechas cruzadas, declaraciones médicas y ese audio como cereza del pastel. Redactó una solicitud para impugnar el testamento con base en incapacidad mental e influencia indebida. Me explicó que el hecho de que mis hermanos tuvieran acceso exclusivo al notario que firmó ese Nuevo Testamento ya era sospechoso, pero que, si además yo lograba demostrar que ellos se beneficiaban activamente del cambio mientras me excluían, el argumento de manipulación ganaba fuerza. Durante ese proceso, mis hermanos empezaron a olfatear que algo venía. Primero fueron sutiles. Beth me escribió un mensaje de texto en tono cordial preguntándome si ya había tenido tiempo de vaciar mis cosas de la casa. Ignoré el mensaje. 3 días después, Ryan me llamó directamente. No atendí. Me dejó un mensaje de voz que aún conservo: mira, sé que estás molesto, pero esto fue decisión de mamá, no nuestra. No vale la pena arruinar relaciones por una casa. Una casa. Una casa que él no había pisado en 6 años. Una casa donde yo limpié heces humanas con mis propias manos. No respondí. La demanda fue presentada oficialmente el 14 de febrero. Irónico, ya que era el día de San Valentín. Mientras otros compraban flores, yo firmaba papeles con manos temblorosas en una oficina gris. Max me explicó que eso no significaba que ganáramos automáticamente. El tribunal tendría que revisar los documentos y decidir si se procedía con un juicio formal. Me advirtió que podía tardar meses, pero que con suerte obtendríamos medidas cautelares para frenar cualquier intento de venta del inmueble. Y así fue. A los 6 días, recibimos una orden temporal que congelaba cualquier transacción relacionada con la casa. Max me llamó con una voz emocionada y me dijo: ya no pueden mover un ladrillo sin autorización judicial. Beth me escribió un correo larguísimo tratando de justificar su posición. Lo leí con atención. Decía que todo fue hecho desde el amor, que creían que lo mejor era tener 2 nombres en el testamento para evitar disputas futuras, que yo no parecía interesado en temas legales cuando se firmó el cambio. En ningún párrafo reconocía que mi abuela ya no estaba en condiciones de decidir nada en esa época. Ni una palabra sobre las veces que me dejó durmiendo en el suelo al lado de la cama de mi abuela porque creía que no podía respirar sola. La respuesta fue legal. Max le envió una copia oficial de la demanda y los fundamentos. La siguiente semana fue un desfile de llamadas perdidas, correos, mensajes y hasta una visita sorpresa. Una tarde de domingo, Ryan se apareció en la cafetería donde trabajaba, como si todo esto fuera una conversación que podía resolverse entre capuchinos. Me saludó con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería quedar bien en reuniones familiares. Me preguntó si podíamos hablar afuera. Le dije que estaba trabajando. Me esperó 1 hora. Cuando salí, me abordó junto al basurero del callejón y me soltó un discurso sobre lo mal que se estaba sintiendo, sobre cómo no quería que esto destruyera la familia. Y sobre cómo tal vez podíamos llegar a un acuerdo sin abogados. Le pregunté si había leído los informes médicos. Dijo que sí. Le pregunté si creía honestamente que nuestra abuela estaba en su sano juicio en julio. Titubeó. Le pregunté por qué nunca me consultaron antes de hacer el cambio. No respondió. Me alejé sin darle la mano. A finales de ese mes, el tribunal notificó oficialmente que el caso procedería.
Se asignó una fecha preliminar para audiencia y se estableció que ni Ryan ni Beth podían disponer de la propiedad, alquilarla, venderla, ni alterar sus condiciones. Para entonces, Beth había contratado una firma de abogados caros de California. Lo supe porque su nuevo abogado me envió una carta amenazante sugiriendo que mi demanda frívola podría derivar en daños colaterales para mí si se demostraba mala fe. Max se rió cuando la leyó. Literalmente se rió. Cuando empiezan con amenazas tan temprano, es porque no tienen cómo defender lo básico, me dijo. Lo más curioso fue que, en medio de todo ese drama legal, empecé a ver la casa con otros ojos. Ya no solo como un premio o una recompensa, sino como un símbolo de algo mucho más profundo, la dignidad. No podía recuperar los años que había perdido ahí adentro, ni los momentos con amigos que nunca viví, ni los viajes que cancelé. Pero podía, al menos, evitar que quienes me usaron y me desecharon se salieran con la suya. Una tarde, antes de ir al trabajo, pasé por la casa. Estaba sola. Las cortinas cubiertas de polvo. Un letrero de en venta aún colgaba, pero ya no era válido. Lo arranqué. No fue impulsivo. Lo hice con calma. Lo doblé y lo metí en el baúl del carro. Esa casa no se vendía. No sin mi permiso. La guerra había comenzado. Y esta vez, no iba a retroceder ni un puto paso. Actualización 2. Un mes después de que el tribunal fallara a nuestro favor y aceptara formalmente el caso, empecé a notar un cambio de tono en la manera en que mis hermanos se referían a mí. Ya no era el resentido que actuaba por despecho ni el drama king que necesitaba atención, ahora era el demandante, el que tenía a un juez de su lado, el que podía costarles una fortuna en honorarios legales. El que tenía la razón documentada. Y aunque eso no me devolvía el tiempo perdido, sí me dio una pequeña satisfacción cada vez que veía los correos con tono diplomático que Beth empezaba a mandar a través de su abogado. Vivía todavía en mi viejo apartamento de alquiler, uno que apenas me alcanzaba a pagar con el salario del café y algunas propinas. Era pequeño, con paredes finas como papel y una calefacción tan vieja que hacía más ruido que calor, pero al menos era mío, y no me lo habían arrebatado. Cada noche llegaba del trabajo, me calentaba una sopa de lata, me servía un vaso de agua con hielo y me sentaba frente a la computadora a leer los avances del caso. Max me enviaba actualizaciones casi diarias. Nos habíamos vuelto una especie de equipo extraño, él con su experiencia y su hambre de justicia, y yo con mi colección de pruebas, mi memoria precisa y una rabia cuidadosamente controlada. Una semana después de la orden de congelamiento, Max recibió una notificación urgente del abogado de Beth. Querían solicitar una mediación privada. Según ellos, era un intento de ahorrar tiempo y sufrimiento innecesario para todas las partes. Traducción, se estaban cagando de miedo. Lo más probable era que sus abogados les hubieran explicado que las pruebas médicas y la grabación que yo tenía eran dinamita pura. Max me preguntó si quería asistir. Le dije que sí. No porque pensara llegar a un acuerdo, sino porque quería verles la cara cuando escucharan de mi boca, sin filtros, todo lo que habían hecho. Era una sesión no vinculante, simplemente una oportunidad para sentarnos con un mediador, presentar nuestras posiciones y ver si había alguna posibilidad de resolución sin juicio. La cita fue fijada en un despacho legal en Beaverton, un lugar de techos altos, café gratis y recepcionistas que te ofrecían agua embotellada con sonrisa falsa. Cuando llegué, Beth ya estaba ahí. Llevaba un blazer beige y el mismo gesto condescendiente que ponía en las reuniones familiares cuando creía tener el control. Ryan llegó tarde, con su cara de yo no pedí estar aquí y un portafolio que parecía más decorativo que útil. Yo iba vestido como siempre, jeans oscuros, una camiseta negra sin logos y una chaqueta de segunda mano que había comprado en un Goodwill. A propósito. Quería que supieran que no estaba ahí para impresionar a nadie. El mediador era un hombre calvo de unos 50 años, con voz suave y tono cansado. Nos pidió que expusiéramos brevemente nuestra posición. Max habló por mí, claro, aunque en varios momentos me dio la palabra para que explicara algunos hechos.
Conté sin alterarme cómo viví en esa casa durante 8 años, cómo cuidé de la abuela mientras ellos estaban en festivales de música y bodas de gente que ni recuerdo, cómo supe del Nuevo Testamento por boca de un extraño. Y cómo descubrí que lo firmaron cuando ella ya no podía ni recordar el nombre del presidente. Ryan trató de interrumpirme un par de veces, pero el mediador le pidió que esperara su turno. Cuando finalmente hablaron, sus argumentos eran patéticos. Que el cambio se hizo con buenas intenciones, que la abuela parecía lúcida en las llamadas por Zoom, que nunca hubo intención de excluirme completamente. Beth incluso soltó una joya. La idea siempre fue que compartiéramos la casa entre los tres, pero él se fue poniendo agresivo. Ahí fue cuando saqué mi celular, puse la grabación de la abuela diciendo que la casa era para mí y la dejé sonar entera en la sala. Nadie dijo una palabra mientras escuchaba su voz temblorosa contando cómo le limpiaba las heridas, cómo no podía confiar en nadie más, cómo los otros solo aparecían para Navidad con regalos inútiles. Cuando terminó, Beth estaba blanca. Ryan miraba al suelo. El mediador solo dijo, creo que deberíamos suspender aquí. Después de eso, dejaron de escribir. Durante 2 semanas no hubo correos, llamadas ni amenazas. Max dijo que era normal, que estarían reuniéndose con sus abogados para revaluar su estrategia. Y mientras tanto, yo seguí viviendo mi vida como si nada. Trabajando, comiendo mal, durmiendo poco. Pero con una calma interior que no había sentido en años. Un sábado por la mañana, justo cuando estaba por salir a trabajar, vi algo que me heló la sangre, un camión de mudanza estacionado frente a la casa de la abuela. No había movimiento, pero estaba ahí, grande y rojo, con las puertas traseras abiertas y una rampa metálica extendida hacia la acera. Me acerqué. No vi a mis hermanos, pero sí a un tipo con uniforme empujando una caja de cartón. ¿Van a cargar cosas de esa casa? Le pregunté. Eso parece. Tengo órdenes de una tal Elizabeth Beston. Me respondió, sin dejar de empujar. Saqué el celular y llamé a Max. Le expliqué todo. Me dijo que sacara fotos, que grabara todo, que no interviniera físicamente pero que dejara registro de que les habíamos notificado la orden de congelamiento. Lo hice. Me paré en la acera, grabando en video, diciendo la fecha, la hora y leyendo en voz alta la placa del camión. El tipo se incomodó. ¿Esto es legal?, preguntó, nervioso. No, y si cargas algo, probablemente estés violando una orden judicial. El tipo se detuvo. Hizo una llamada. 5 minutos después, el camión se fue sin cargar nada. Esa misma tarde, Max presentó una moción por desacato. El tribunal respondió 2 días después, advertencia formal a Beth por intento de desobedecer la orden judicial. Ya no era solo una disputa legal. Ahora tenían una mancha oficial en el expediente. Una semana después, recibí una carta en el correo. No un correo electrónico. Una carta física, con mi nombre escrito a mano en la parte delantera. Era de Beth. Decía, en esencia, que todo esto se nos fue de las manos, que mamá no querría que estuviéramos peleando así, sí, usó la palabra mamá, y que aún había tiempo de reparar la relación. No respondí. En su lugar, me dediqué a preparar el siguiente paso con Max, solicitar una audiencia probatoria para que los médicos que trataron a mi abuela testificaran bajo juramento. No querían llegar a juicio, pero yo sí. Quería que cada mentira se desmontara con documentos oficiales. Quería que el juez escuchara directamente del doctor que ella no podía distinguir entre el microondas y el teléfono en los últimos meses. Quería que todo quedara registrado. Y lo logré. El tribunal aceptó la solicitud. La fecha se fijó para el mes siguiente. Una audiencia formal, con testigos, documentos, declaraciones juradas. Beth contrató un nuevo abogado. Ryan dejó de aparecer en los registros, como si se hubiera lavado las manos. Pero era demasiado tarde. Ya no había marcha atrás. Yo tenía el historial clínico. Yo tenía la grabación. Yo tenía los años encima, las ojeras, las noches en vela, las cicatrices. Y ahora, por fin, tenía la ley de mi lado.
La próxima vez que entrara a esa sala no sería como el nieto silencioso ni como el cuidador resignado. Iba a entrar como el dueño legítimo. Y ellos iban a tener que tragar cada una de sus promesas rotas. Actualización 3. 3 meses después de haber presentado la demanda y tras semanas de silencio estratégico por parte de mis hermanos y sus abogados, finalmente llegó la audiencia probatoria. No era el juicio completo todavía, pero era la etapa en la que ambos lados presentaban testigos y evidencia para convencer al juez de que el caso debía avanzar formalmente a juicio. Era, en otras palabras, el momento en el que todo se ponía en la mesa. La audiencia fue fijada para un miércoles por la mañana en el Tribunal del Condado de Multnomah, en una sala pequeña, sin jurado, con un juez que ya había leído parte del expediente. Me presenté con Max a las 8:15 de la mañana, con una carpeta llena de documentos subrayados, post-its de colores y una botella de agua. Había dormido poco la noche anterior. Me pasé horas repasando cada línea de cada informe médico, escuchando de nuevo la grabación de mi abuela, tomando notas que ya ni necesitaba. Beth llegó a las 8:40, acompañada por una mujer joven que asumí era su nueva abogada. Porque tenía esa expresión de arrogancia suave y gestos sobreactuados que suelen tener quienes creen que todo se resuelve con carisma. Ryan, para variar, no apareció. Ni siquiera por Zoom. Su nombre figuraba aún como codemandado, pero su participación había sido cada vez más fantasma. Max me había dicho que eso podía jugar a nuestro favor, que su ausencia demostraba falta de interés o compromiso con la defensa. A las 9 en punto, entró el juez. Un hombre de unos 60 años con voz grave y modales secos. No parecía el tipo de persona a la que se le podía dorar la píldora. Eso me tranquilizó. El protocolo fue breve. Se presentaron los nombres, se leyó un resumen del caso, y luego Max pidió la palabra para introducir nuestra primera testigo, la doctora Keeley, geriatra del Providence Medical Center, quien había tratado a mi abuela durante sus últimos 2 años de vida. La doctora no fue teatral. No levantó la voz, no usó adjetivos innecesarios. Solo explicó, con precisión, que la señora Beston, mi abuela, sufría deterioro cognitivo avanzado desde al menos 9 meses antes de la supuesta modificación del testamento. Mostró los exámenes de Mini Mental Test, donde mi abuela confundía la fecha, el año, e incluso la ciudad en la que vivía. Explicó que tenía episodios de desorientación, que había perdido la capacidad para comprender la naturaleza y consecuencias de sus decisiones legales, y que, en su opinión profesional, cualquier documento firmado durante esa etapa era inválido. La abogada de Beth intentó desestimar el testimonio señalando que mi abuela había tenido buenos días, que había videollamadas donde interactuaba con normalidad. Pero la doctora fue tajante, los buenos días no significan que tuviera la capacidad sostenida y funcional para firmar documentos legales. No estamos hablando de recordar el nombre de un nieto. Estamos hablando de comprender cláusulas, herencia, implicaciones patrimoniales. Después vino la terapeuta ocupacional que visitaba a mi abuela 2 veces por semana. Una mujer dulce que habló de cómo ella necesitaba asistencia para todo, desde bañarse hasta distinguir entre el control remoto y el teléfono. Dijo que en julio, la fecha del Nuevo Testamento, apenas podía hilar frases completas sin perderse en el medio. Max guardó la grabación para el final. La presentó como prueba sonora y pidió que se reprodujera en sala. El juez autorizó. Se escuchó con nitidez la voz temblorosa de mi abuela diciendo: «Esa casa es para ti, mijo. Porque tú estás aquí. Los otros solo vienen en Navidad con chocolates rancios. Tú eres el único que me limpia la mierda». Fue como un puñetazo seco en la boca del estómago para todos. Beth no dijo nada. Su abogada trató de objetar por lenguaje emocionalmente cargado, pero el juez lo permitió. Dijo que el lenguaje era parte de la autenticidad del testimonio. Cuando les tocó el turno a ellos, trajeron al notario que firmó el Nuevo Testamento. Un hombre gris, de esos que parecen no tener recuerdos propios, que admitió sin muchos rodeos que la firma se hizo en una reunión breve. Que no había testigos independientes y que no recordaba detalles específicos de la salud de mi abuela ese día. Max aprovechó esa ambigüedad como un tiburón.
Le preguntó si se aseguró de que ella entendía el contenido del documento. El tipo se encogió de hombros. Ella dijo que sí. ¿Y eso le bastó como prueba de capacidad legal? No soy médico. Ese intercambio fue oro puro. Después, Beth testificó. Se notaba nerviosa, aunque trataba de mantener su pose de víctima equilibrada. Dijo que solo quiso organizar todo para evitar disputas, que mamá, porque seguía llamándola así, aunque era su abuela igual que la mía, le había expresado su deseo de compartir la casa entre los 3 nietos. Max le pidió que mostrara alguna prueba de esas conversaciones. No tenía ninguna. Solo recuerdos. Max la presionó con suavidad. Le preguntó por qué nunca se comunicó conmigo antes de hacer el cambio. ¿Por qué no me notificó ni me pidió consentimiento, siendo yo el único residente en la casa y el cuidador principal? Beth balbuceó algo sobre evitar conflictos. El juez anotaba en silencio. La audiencia duró 5 horas. Salimos exhaustos. Pero Max tenía una energía eléctrica en los ojos que no le había visto antes. Me palmeó el hombro y dijo, si después de esto no quieren negociar seriamente, es que son más estúpidos de lo que pensaba. Y lo fueron. 2 semanas después, sus abogados nos enviaron una propuesta. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial. Ofrecían repartir la casa en 3 partes iguales, venderla y dividir el dinero. Decían que para no alargar el dolor familiar. Era un chiste. Yo no había cargado con mi abuela durante 8 años para recibir el mismo porcentaje que los 2 fantasmas que solo aparecían con cámaras y regalos de última hora. Rechazamos la oferta. Formalmente. Sin explicaciones. Fue en ese punto cuando empecé a ver el miedo real en ellos. Una tarde, volviendo del trabajo, encontré a Ryan esperándome en el estacionamiento del edificio donde vivía. No me habló con soberbia esta vez. No puso excusas. Solo dijo, si vamos a perder, al menos ayúdanos a no quedar en la calle. Lo miré en silencio. Pensé en las veces que lo llamé para que me ayudara a mover a la abuela al baño. En las veces que pedí que la visitara porque preguntaba por él. En las noches en que ella lloraba diciendo que sus otros nietos la habían olvidado. Ya no es mi problema, le dije. Y subí sin volver la vista. Una semana después, el juez emitió una resolución provisional. No era el fallo definitivo, pero era contundente. Aceptaba la validez del reclamo por capacidad reducida, admitía como evidencia concluyente el testimonio médico y calificaba la firma del Nuevo Testamento como altamente cuestionable por falta de garantías legales. Eso dejó a mis hermanos con pocas opciones. O aceptaban una mediación real, esta vez con condiciones mías, o iban a juicio completo, donde la probabilidad de perder era casi absoluta y con consecuencias económicas severas. Max y yo nos reunimos esa misma tarde. Me preguntó si quería ofrecerles algo. Una salida elegante. Le dije que no. Que no quería reconciliación. Que no me interesaba lo económico. Que lo único que quería era la casa. Y que no pisaran jamás esa propiedad de nuevo. Entonces prepárate, me dijo Max, porque lo van a suplicar. Y tenía razón. 2 días después, recibí un correo. No de un abogado. De Beth directamente. Me decía que estaban dispuestos a firmar todo lo necesario para dejar la casa a mi nombre si yo me comprometía a no demandarlos por daños adicionales. Que ya no podían más. Que estaban agotados. Les respondí con una sola línea, espero la firma. Y ese fue el inicio del final. El momento exacto en que dejaron de ser los que decidían sobre mi vida y se convirtieron en los que pedían permiso para no perderlo todo. El día que comprendieron que esta vez no iba a ceder. Porque ya no era el cuidador invisible. Ahora era el heredero legítimo. Y lo único que quería era verlos rendirse. Actualización 4. 6 meses después de haber iniciado el proceso judicial, el acuerdo final se firmó en una sala fría, sin ventanas, en el 3er piso del mismo edificio donde empezó todo. Esa mañana amaneció nublado, como si el clima hubiera decidido mantenerse en tono con lo que estaba por cerrarse.
Max llegó temprano, con su maletín lleno de copias y su camisa de rayas arrugada. Yo ya estaba ahí, con un café en la mano y el estómago vacío, porque no quería arriesgarme a vomitar antes de firmar nada. El documento era claro, la propiedad quedaría a mi nombre, de forma exclusiva, inmediata y permanente. No habría pagos, indemnizaciones ni condiciones ocultas. Ryan y Beth renunciaban formalmente a cualquier derecho presente o futuro sobre la casa. A cambio, yo firmaría un desistimiento de acciones civiles adicionales. No habría demandas por daños, fraude o abuso emocional. Ellos se quedarían con lo que ya tenían, su reputación manchada, sus abogados caros, y el amargo silencio de una traición que ya no podían disfrazar de malentendido. Cuando entraron a la sala, no dijeron nada. Beth llevaba gafas oscuras, aunque estábamos bajo techo, y una bufanda delgada que parecía más decorativa que útil. Ryan ni siquiera se molestó en saludar. Se sentaron en la esquina opuesta de la mesa, al lado de su abogado nuevo, un tipo joven con cara de pasante que parecía querer estar en cualquier lugar menos ahí. El juez revisó los documentos, hizo un par de preguntas mecánicas y nos pidió firmar. El bolígrafo tembló apenas en mi mano cuando puse mi nombre, no por inseguridad, sino por la descarga que me atravesó el cuerpo. Era como si mi sistema nervioso necesitara un segundo para entender que estaba terminando algo que había empezado no con palabras, sino con años de sacrificio y abandono. Cuando Ryan firmó, lo hizo rápido, casi con rabia. Como si al firmar pudiera culpar al papel de todo. Beth tardó más. Incluso se secó una lágrima, aunque no sé si era auténtica o parte del papel que había interpretado toda su vida. Después de la firma, nadie dijo nada. No hubo discursos ni disculpas ni promesas de arreglar la relación. Solo el ruido de las sillas moviéndose y la puerta cerrándose detrás de ellos. Esa tarde volví a la casa. No entraba desde la escena del camión de mudanza, y aún quedaban rastros de aquel intento fallido, cajas abiertas, una lámpara torcida, un par de sobres con etiquetas de libros cuarto principal y ropa invierno. Todo estaba cubierto de polvo. Las ventanas cerradas hacían que el aire tuviera ese olor viejo y denso que tienen los lugares detenidos en el tiempo. Me quité los zapatos en la entrada, como siempre hacía cuando vivía ahí, y recorrí cada habitación. La cocina aún tenía la nevera vieja con imanes de ferias locales y la lista de compras que escribí el último mes de vida de mi abuela, Insure, Tylenol, pañales, pan de molde, manzanas rojas. El salón conservaba las cortinas floreadas y el televisor de tubo que ella se negaba a reemplazar. En el baño, seguía el dispensador de jabón con forma de pato que Beth siempre decía que era taqui, pero que a mi abuela le encantaba. Fui al cuarto donde dormí los últimos 8 años y me senté en el colchón que aún no había cambiado. Ahí, con las persianas bajadas y la casa entera en silencio, lloré por primera vez desde el juicio. No de tristeza, sino de rabia contenida y alivio puro. Me permití desmoronarme unos minutos, sabiendo que ya no tenía que aguantar nada para nadie. Pasé los siguientes días limpiando, sacando bolsas de basura, desarmando cajas con las iniciales de mis hermanos y quemando lo que no quería ver más. Literalmente. Llevé algunas cosas al patio trasero, ropa, fotos de ellos dos abrazados con mi abuela como trofeo, cartas que escribieron solo en fechas especiales. Y las metí en un barril oxidado que solíamos usar para quemar hojas en otoño. Les prendí fuego una noche mientras sonaba una tormenta lejana y el humo se mezclaba con el olor a tierra mojada. La casa volvió a ser mía en cada rincón. Pinté las paredes, cambié los muebles, doné todo lo que no tuviera historia real. Dejé solo lo que tenía alma, la mecedora donde ella se dormía en las tardes, el mantel de crochet que usaba en Navidad, el reloj de pared que no servía pero que colgaba por costumbre. Volver a vivir ahí no fue fácil al principio. Tenía recuerdos pegados como capas de polvo bajo la pintura. Durante semanas me despertaba a las 3 de la mañana pensando que tenía que revisar si respiraba bien. Me pasaba el día sintiendo que en cualquier momento iba a sonar el timbre y aparecería Beth con su sonrisa plástica o Ryan con su tono de ejecutivo condescendiente. Pero no pasó. Nadie vino. Y lentamente, el espacio dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un refugio.
Me inscribí en clases nocturnas de programación en una community college al sur de la ciudad. Cambié de trabajo. Dejé el café donde había pasado los últimos años viendo cómo la vida de otros avanzaba mientras yo estaba estancado. Ahora trabajaba remoto para una empresa pequeña de desarrollo web. No era glamuroso, pero pagaba más y me permitía quedarme en casa. Tenía un escritorio junto a la ventana de la sala y una cafetera nueva que usaba sin culpa. En primavera planté tomates en el jardín, los mismos que mi abuela amaba pero que siempre olvidaba regar. También puse hierbabuena, albahaca y un par de girasoles que me daban los buenos días cuando abría la puerta. Por primera vez en años, tenía rutinas que no giraban en torno a la enfermedad de alguien más. A veces los vecinos preguntaban por mis hermanos. Respondía con evasivas, sin dar detalles. No necesitaba su compasión ni sus opiniones. A otros sí les conté. Especialmente a la señora Bellamy, la vecina de al lado que nos ayudaba con la basura cuando la abuela se enfermaba. Cuando le dije que la casa era oficialmente mía, me abrazó sin decir palabra. Solo me apretó fuerte y me dio una mermelada de frambuesas que había hecho esa semana. Y entonces, un día, sonó el timbre. Eran las 6:40 de la tarde, había terminado de cenar y estaba viendo un documental en Netflix. Me levanté extrañado porque ya nadie pasaba por ahí sin avisar. Cuando abrí la puerta, los vi. Ryan y Beth. De pie, con cara de derrota, sin trajes caros ni gestos altivos. Él tenía una mochila al hombro, ella una maleta con ruedas. No dije nada. Beth habló primero. Su voz era apenas un susurro, no tenemos dónde quedarnos. Lo perdimos todo. Ryan añadió, solo sería por un tiempo. Podemos dormir en el sofá, no vamos a molestar. Sus ojos tenían ojeras. Sus hombros estaban caídos. No estaban actuando. Estaban rotos. Durante un segundo, pensé en lo fácil que sería decirles que pasaran. Prepararles un té. Hablar del pasado. Resolverlo todo con un nudo en la garganta. Pero ese segundo pasó. Porque recordé el día que me dejaron solo cuando la abuela se cayó en la ducha y yo no tenía fuerza para levantarla. Recordé la Navidad en la que prometieron venir y no aparecieron. Recordé el testamento. El notario. Las llamadas ignoradas. El mensaje de voz donde me acusaban de ambicioso. Recordé cómo me borraron de la historia como si fuera un accidente biológico sin valor. Los miré un momento más. Luego, sin pronunciar una sola palabra, cerré la puerta. No la azoté. No grité. No necesité justificarme. Solo giré la cerradura con calma. Y me fui a terminar mi documental. Porque ellos ya no tenían ningún lugar aquí. Ni en esta casa. Ni en mi vida. Ni en mi memoria. Actualización final. Un año después de aquel último intento patético de Beth y Ryan por meterse de nuevo en mi vida, la casa ya no parecía la misma. Había pasado más de 12 meses reconstruyéndola, habitación por habitación, centímetro a centímetro, como si al cambiar los colores de las paredes, las baldosas del baño y el sonido de los pisos al caminar, pudiera arrancar los restos invisibles de su traición. Y en cierto modo lo hice. Lo que al principio fue una cáscara de recuerdos dolorosos se había transformado en un espacio habitable, mío, y lo más importante, en paz. Cambié las ventanas de la sala por unas más grandes que daban al jardín, dejé que la luz entrara sin restricciones. Como nunca entró cuando vivía con mi abuela y tenía que cerrar las persianas para que pudiera dormir a media tarde. Convertí su cuarto en un estudio con estanterías llenas de libros que nunca había tenido tiempo de leer. En la cocina instalé un lavavajillas, algo que ella siempre rechazó porque decía que lavar los platos a mano era su forma de meditar. Yo prefería meditar viendo películas de terror con las luces apagadas y un whisky barato en la mano. Los fines de semana, me dedicaba al jardín como si fuera un pequeño campo de batalla que había que conquistar planta por planta. La tierra era dura al principio, pero rendía. Planté lavanda, jazmines, hasta un árbol de manzanas que probablemente no daría fruto hasta dentro de un par de años, pero que me gustaba ver crecer. Era como una prueba física de que el tiempo ahora me pertenecía.
Casi nadie preguntaba ya por mis hermanos. A veces algún vecino curioso lanzaba un comentario al pasar, pero nunca insistían. Supongo que todos sabían, de una forma u otra, lo que había pasado. O al menos sabían que algo se había quebrado en esa familia y que los fragmentos ya no encajaban. Y la verdad, me daba igual. Había dejado de preocuparme por el que dirán mucho antes de ganar el juicio. Pero lo que no esperaba, lo que no imaginé ni siquiera en mis peores simulacros mentales, fue recibir una carta. No un correo electrónico ni un mensaje de texto. Una carta física, escrita a mano, con tinta azul y caligrafía desigual. Venía sin remitente, pero apenas vi el sobre, supe que era de Beth. La abrí en la cocina, con el agua hirviendo en la estufa y el sol de la mañana entrando por la ventana. Era corta. Decía que estaba viviendo en la casa de una amiga en Sacramento, que Ryan se había ido a vivir con una ex en Tecoume y que las cosas no estaban bien. Que había perdido su trabajo, que estaba en terapia, que no esperaba que la perdonara, pero que a veces soñaba con la casa. Que aún recordaba la lámpara de pie que compartíamos cuando éramos niños y leíamos juntos en la sala. No pedía nada. No decía que quería volver. Solo escribía para decir que lo sentía. La leí 3 veces. No respondí. No porque no me creyera su arrepentimiento, sino porque ya no importaba. Había pasado demasiado tiempo cargando con su ausencia como si fuera una deuda sin saldar. Yo también soñaba con la casa durante años. Solo que en mis sueños no era un lugar cálido. Era una prisión. Una promesa rota. Un espacio lleno de exigencias disfrazadas de afecto. Y ahora, por fin, no lo era. El único contacto que tuve con Ryan fue más accidental. Estaba en una licorería al sur de Portland, comprando un pinot barato para una cena, cuando lo vi en la fila de al lado. Llevaba ropa arrugada, ojeras profundas y un aire de desubicación que contrastaba con el tipo brillante que solía presumir de sus promociones y bonos. Fingí no verlo. Él sí me vio. Me miró un segundo demasiado largo, como si dudara si acercarse. No lo hizo. Bajó la mirada, pagó su botella y salió sin decir una palabra. Salí unos minutos después y lo vi sentado en el borde de la acera, bebiendo directamente de la botella, solo. Ese fue el momento en el que entendí, sin rencor ni cinismo, que la caída no era mi venganza. Que lo que yo había ganado no era solo una casa. Era libertad. Y que su derrota era algo que ellos mismos habían construido, ladrillo por ladrillo, con cada excusa, cada evasiva, cada decisión egoísta. Y entonces, un domingo por la tarde, sucedió algo tan absurdo que por poco me río. Una pareja joven tocó el timbre preguntando si la casa estaba en venta. Habían visto una foto vieja en Sillow, una que seguramente mis hermanos subieron antes del juicio, y les encantaba la zona, el jardín, el estilo de la construcción. Querían saber si podían hacer una oferta. Les respondí que no. Que la casa no estaba en venta. Ni ahora ni nunca. Porque no era solo una propiedad. Era el testimonio físico de todo lo que sobreviví. De todo lo que reconstruí. De lo que me gané con cada noche en vela, con cada comida saltada, con cada insulto que tragué en silencio mientras cuidaba a una mujer que muchos decían amar pero nadie se molestó en sostener cuando más lo necesitaba. Y porque esa casa, al final, no fue lo que me dieron. Fue lo que defendí. A veces me siento en el porche con un libro, una cerveza y mi gato, sí, adopté uno, durmiendo a mis pies, y me pregunto cómo habría sido mi vida si mis hermanos no hubieran hecho lo que hicieron. Si hubieran cumplido su palabra. Si el testamento nunca hubiera sido alterado. Si yo hubiera recibido esa casa sin tener que luchar. Y me doy cuenta de algo que nunca habría creído al inicio de todo esto: si no me hubieran traicionado, tal vez nunca habría tenido el valor de construir una vida que realmente fuera mía. Tal vez me habría quedado atado a la versión pasiva de mí mismo que se conformaba con migajas emocionales y promesas vacías. Me quitaron lo poco que tenía. Y eso me obligó a pelear por todo lo que merecía. Así que cuando alguien me pregunta por qué vivo solo en una casa tan grande, por qué no la alquilo, o la vendo, o hago algo más útil con ella, le sonrío.
Y les digo que no la habito por espacio. La habito por historia. Y porque cada pared, cada pasillo, cada jodido clavo en esa estructura me recuerda algo que nadie más pudo darme, la certeza de que nunca más me voy a dejar quitar lo que me pertenece. Jamás.